Iniciábamos este informativo destacando entre los titulares esa campaña que la policía local va a llevar a cabo sobre control de velocidad en casco urbano y pedanías. ¿Cómo se va a desarrollar? Sí, bueno, pues de alguna forma este tipo de campañas, junto con otras campañas que por parte de la Jefatura de Policía Local viene colaborando con la DGT, viene de alguna forma pues a servir para controlar de alguna forma determinadas actitudes de determinados conductores que por parte del cuerpo policial pues se han observado que en determinadas vías de población pues hay velocidades anormales por las características de la vía y que pueden ser constitutivas de un peligro para el resto de los usuarios de la vía, ya no solo los propios conductores de otros vehículos, sino los propios peatones que en muchas ocasiones pues utilizan esas vías como zonas pues de esparcimiento o zonas de hacer deporte, andar, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, esta campaña que va a durar hasta pasado la Navidad, hasta pasado los Reyes, más o menos a la finalización del mes de enero, pues viene de alguna forma pues a seguir pues reforzando ese objetivo que se ha planteado esta jefatura de tener un municipio seguro en todos los ámbitos y evidentemente en la conducción y en la seguridad vial tiene que ser un elemento importante a tener en cuenta y en el cual pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos pues para que esas circunstancias se den. Juan, esta campaña de control de la velocidad se realiza en el casco urbano y en las pedanías de nuestro municipio. ¿Va a suponer eso que en los casos de infracciones se apliquen las correspondientes sanciones a los usuarios o es solamente para comprobar cómo se utilizan las vías de la localidad? Vamos a ver, evidentemente el objetivo de esta campaña es primeramente concienciar a los usuarios de que tienen que llevar una velocidad adecuada y en segundo lugar sancionar a aquellos que se detecten que tengan unas velocidades anormalmente establecidas dependiendo de la vía. Tenemos que recordar que entró en vigor una nueva normativa el 11 de mayo de 2021 que modificaba el artículo 50 del Reglamento General de Circulación referente a los límites de velocidad existentes en las distintas vías, en las vías, en este caso, que componen toda nuestra geografía, la geografía nacional. Entonces, el objetivo de esta modificación lo que pretendía precisamente es la reducción de la siniestralidad y aumentar esa mayor seguridad vial de los usuarios de las vías. Sobre todo estas modificaciones afectaban especialmente a las zonas de casco urbano, que se observó que el incremento de accidentes a nivel estadístico, estamos hablando en datos nacionales, pues que se estaban aumentando y que aparte de los distintos controles que se estaban llevando a cabo en las distintas campañas de la Dirección General de Tráfico, tanto de alcohol como de drogas, como de distracciones al volante o el uso del cinturón, pues que también era necesario pues realizar una modificación de determinadas velocidades que se establecían en casco urbano pues para intentar conseguir un tráfico calmado, como se denomina aquella circulación que se realiza en estas velocidades, que estamos hablando pues desde de 20 a 30 kilómetros aproximadamente, dependiendo de las características de la vía, pues para lograr que esa siniestralidad se redujese. Sí. Por poner un poco en contexto a los oyentes, pues esas características de la vía iban a condicionar la velocidad. Ahora vamos a llevar a cabo una actualización de esas vías que tenemos ahora mismo en el municipio de Abarán para adaptarlas a la nueva normativa, dependiendo de las características de la vía, sobre todo avenidas en las cuales pues, todo se nos viene a la cabeza evidentemente la avenida del Río Segura, donde sabemos todos
es una avenida amplia y donde pues algunos usuarios pues deciden pues realizar una conducción pues manifiestamente temeraria, podríamos decir, incluso alcanzando velocidades que no se adecuan a la vía. Por ejemplo, en esa zona, dependiendo de en base a la nueva normativa que establecíamos anteriormente, que ahora actualmente viene establecida a 50 km/h, habría que reducirla a 30 km/h y es en esa zona donde se va a establecer esas primeras actuaciones. Se va a empezar esta campaña con las velocidades establecidas porque el control de velocidad se debe adaptar a la señalización de las vías correspondientes. Pero para poder adaptar a la normativa, pues progresivamente se irá adaptando a estas velocidades. Por entrar un poco en lo que comentaba del tema de las sanciones, para que un poco los oyentes se hagan un poco a la idea, si nos ponemos en contexto en una vía, por ejemplo, vamos a poner una vía de 30 kilómetros, donde el límite de velocidad está a 30 kilómetros, si se sobrepasa aproximadamente unos 20 kilómetros en un intervalo de, por ejemplo, de 31 a 50 kilómetros hora, sí, el importe de la multa sería de unos 100 euros y no llevaría aparejado puntos. Si esa velocidad se incrementara hasta los 60 kilómetros, es decir, estaríamos hablando ya de casi 30 kilómetros sobre la velocidad previamente determinada, sobre los 30 kilómetros, estaríamos hablando ya de 300 euros y 2 puntos. Si ese incremento ya se establece a 70 kilómetros sobre una vía de 30, hablaríamos de 400 euros y 4 puntos. Y de 71 a 80, es decir, otros 10 kilómetros de aumento, que hablaríamos ya de 50 kilómetros por hora por encima de lo establecido en la vía, estaríamos hablando de 6 puntos de retirada y de 500 puntos. Si aparte de estas sanciones pecuniarias, de estas sanciones económicas y los puntos de detracción ya se establecieran velocidades, por ejemplo, de 81 kilómetros hora, que estaríamos hablando ya de más de 50 kilómetros hora por delante de la velocidad previamente establecida, podría incurrir incluso en delitos penales, ¿vale? Por este tipo de conducciones. Por lo cual, tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de la velocidad en la que vamos. Yo sé que el concepto que tenemos cuando circulamos en población pues un concepto más relajado que cuando salimos a autovía, sí, tanto con el tema del cinturón, como el tema del uso del teléfono móvil, como el tema incluso de lo que comentamos del tema de las velocidades. Pero no hay una arbitrariedad o no hay una distinción de las vías de casco urbano con respecto a una vía, autovía, autopista, con respecto a la responsabilidad y al cumplimiento de las normas. Es decir, está prohibido el exceso de la velocidad, el exceso de alcohol o de droga, o la presencia de alcohol y droga, mejor dicho, en la conducción, o el uso del teléfono móvil o el no uso del cinturón, tanto en el casco urbano como en la autovía. Y tenemos que ser conscientes y adaptarnos un poco a esa mentalidad y olvidarnos de que, bueno, como estamos en el pueblo y tal, pues no pasa nada si no llevo el cinturón, o si me salto un semáforo, o si no llevo o voy hablando por el teléfono móvil. No, porque ahí es donde vamos a estar nosotros pues, para sancionar todas aquellas normas que se infrinjan por parte de los usuarios de la vía. Nos ponía como ejemplo la avenida del Río Segura, pero hay otras zonas en las que la policía haya detectado que se pueden infringir con mayor frecuencia esos límites, esas normas de circulación. Sí, efectivamente. Es decir, he puesto un ejemplo porque es el ejemplo más recurrente y que está en boca de todos. Pero por parte de la jefatura se ha establecido un planning aleatorio sobre distintas vías de población y también de pedanía, porque tenemos ahí, por ejemplo, la travesía de San José Artesano, esa zona de los semáforos que todos conocemos, que evidentemente todos sabemos pues que las velocidades que se alcanzan ahí son bastante importantes, por lo cual también vamos a ser muy diligentes en esa cuestión y no nos vamos a centrar única y exclusivamente en una vía, sino en todas aquellas vías que consideramos pues que se
se tiene que conseguir un tráfico calmado, un tráfico respetuoso con el resto de los usuarios, con los peatones y en esa línea vamos a seguir. Muy bien, queda muy claro con respecto a esta campaña de controles de velocidad mediante radar móvil que va a realizar la policía local. Además de esto, ¿qué otras actuaciones, qué otro parte de incidencias ha registrado en los últimos días la policía? Sí, bueno, pues si tuviéramos que destacar, destacaríamos un poco dentro de los controles que estamos llevando a cabo los fines de semana, pues esos controles de tanto de alcohol como de sustancias estupefacientes al volante. Se detectó un conductor, el cual, pues, una vez vista base de datos por parte de los agentes actuantes, se comprobó que carecía de autorización administrativa para la conducción, es decir, tenía la retirada del permiso de conducir por haber agotado la totalidad de los puntos. Debemos de recordar que este tipo de acciones por parte de los conductores son delitos, por lo cual se procedió a la detención y a la imputación como investigado por un delito contra la seguridad vial, y se instruyeron diligencias al juzgado, poniendo la disposición del juzgado a las diligencias y poniendo en libertad a dicha persona, que se le citó para un juicio rápido. También a destacar, pues, un poco los controles preventivos que comentábamos, que se están específicamente llevando también en las zonas un poco que ahora, pues, los vecinos están más preocupados, las zonas de las zonas rurales, Parejas Asomadas, Casa Alcántara, que de alguna forma tenemos esa que se ha detectado por parte de policía local prácticamente la inexistencia o la bajada de casos de robo en viviendas, por lo menos que esta jefatura tenga conocimiento, por lo cual vamos a seguir incidiendo en esos controles para prevenir posibles delitos patrimoniales que se puedan llevar a cabo en la zona. Y bueno, también destacar un hecho que también se hacía eco en medios locales y que también es importante y en el cual, pues bueno, siempre hablamos de detenidos, siempre hablamos de cuestiones relacionadas con temas de seguridad ciudadana o de seguridad vial, pero también dentro de las funciones que establece la multidisciplinaridad que tiene el trabajo de la policía local es la interpretación y el cumplimiento de las distintas ordenanzas municipales que tiene este ayuntamiento y que ejecuta a través de policía local, como son, pues, por ejemplo, la detención que tuvimos de detección que tuvimos de un individuo en el cual, pues, se observó porque estaba tirando escombros de obra propios de una obra que realizaría en su vivienda, pues, a un contenedor de basura orgánica, ¿vale? Por lo cual, pues, se procedía a la propuesta para sanción por la ordenanza municipal de convivencia, que regula en su artículo 37 precisamente el tratamiento de este tipo de residuos y cómo debe de hacerse y se sancionó. Debo decir que son sanciones en muchas ocasiones graves, que pueden llegar incluso hasta importes económicos de hasta 1.500 euros, por lo cual de aquí lanzo un mensaje también a la ciudadanía de que seamos responsables con nuestras acciones, porque las acciones incívicas con respecto a determinadas actitudes, hablo de esto, como también puedo hablar, por ejemplo, porque cuando sacamos nuestro perro a pasear y tiene que ir, pues, evidentemente, pues, con su correa correspondiente, como nos establece la normativa, en el caso de ser perros peligrosos, con su bozal correspondiente, con sus medidas de seguridad, y en el caso de las deposiciones de los animales, pues tener nuestra bolsita correspondiente, pues, para recoger esas deposiciones de la vía pública y evitar, pues, que cualquier persona, pues, pueda pisar o pueda tener algún problema con esa deposición de nuestro perro. Y de alguna forma, pues, también quería hacer constar, pues, que en todas esas cuestiones también Policía Local está
velando porque se cumplan pues todas estas cuestiones de la ordenanza municipal, que son cuestiones administrativas y que también son importantes pues para de alguna forma crear una sociedad en la cual pues se pueda convivir de una forma cívica y leal para todos los ciudadanos del municipio. Muy bien, pues nos ha gustado también conocer todas esas actuaciones en las que la policía local está implicada, y de todo ello iremos poniendo al día a nuestros oyentes para recordar todas esas normas, para lograr, como bien decía Juan Moya, una sociedad más en armonía, que es de lo que se trata. Muchas gracias por haber estado con nosotros y estamos en contacto en este espacio con la Policía Local al Habla los martes aquí en el informativo de Radio Abarán. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta otra, buenos días.